Bendiciones con todo. Tema 19. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la elección soberana de Dios. Y utilizamos Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 33, que dice lo siguiente. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravillosa palabra. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como
también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, y como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. ¡Qué tremenda palabra! Ahora, aquí el apóstol Pablo expresa su preocupación por sus hermanos judíos, al decir que estaría dispuesto a recibir el castigo que a ellos corresponde si estos los salvara, teniendo en mente que solo Cristo puede salvarnos, nadie más, no el ser judío. Pablo expresa una profundidad de amor rara, como Jesús estaba dispuesto a sacrificarse por otros. Ahora, lanzamos una pregunta. ¿Cuán preocupado está usted por los que no conocen a Cristo? ¿Se preocupa usted por eso? Familiares, tal vez, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de deporte, el barrio donde vive. ¿Está preocupado por ellos que conozcan a Cristo? ¿Está dispuesto a sacrificar tiempo, dinero, energías, comodidades y seguridad a fin de lograr que pongan su fe en Jesucristo? ¿Sí? ¿Está dispuesto a dar un tiempo para predicar la palabra de Dios, a gastar recursos para que otros vengan a Cristo, sean salvos? Yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ahora, los judíos del Antiguo Testamento veían la elección de Israel por Dios como una adopción. No merecían ni tenían derechos como hijos naturales. Aún así, Dios los adoptó y les otorgó la condición de hijos suyos. Tremendo, ¿no? Las promesas del maravilloso pacto de Dios fueron para Abraham. Los del pacto, los verdaderos hijos de Abraham, no son solo sus descendientes biológicos, escuche bien esto, sino también los que confían en Dios y en lo que Cristo hizo por ellos. En otras palabras, los que han aceptado a Cristo de todo corazón. Los judíos se sentían orgullosos de que su linaje viniera de Isaac, cuya madre fue Sara, la esposa legítima de Abraham, y no de Ismael, cuya madre fue Agar, la sirvienta de Sara. Pablo afirma que ninguno puede decir que Dios lo escogió por los méritos de sus antepasados ni por sus buenas obras. La doctrina de la elección enseña que es la soberana opción de Dios salvarnos por su voluntad y su misericordia, y no por méritos nuestros. ¿Se da cuenta que Pablo viene repitiendo esto insistidamente? ¿Sí? La salvación no es por obra. La salvación es por gracia. De aquí se levanta la gran reforma con Lutero.
¿sí? Demostrando que es por gracia la salvación, no es por las obras. Ahora, otra pregunta más. ¿Fue Dios justo al escoger a Jacob, el menor, para que estuviera sobre Esaú? En Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3, la declaración: yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, se refiere a las naciones de Israel y Edom, por si acaso, más que a los hermanos como individuos. Dios eligió a Jacob para continuar el linaje de los fieles, porque conocía el corazón de Jacob, pero no excluyó a Esaú en cuanto a conocerlo y amarlo. Dios ama a todos por igual. Tenga en mente el tipo de Dios que adoramos. Es soberano, no es arbitrario, obra para nuestro bien en todo, es confiable y salva a todos los que creen en Él. Cuando entendemos estas cualidades de Dios, concluimos que sus decisiones son buenas, aunque no logremos entender todas sus razones. Pablo cita Éxodo capítulo 9, versículo 16, donde Dios dijo de antemano cómo usaría a Faraón para declarar el poder del Señor. Usa este argumento para demostrar que salvar era tarea de Dios y no del hombre. Dios castigó el pecado de Faraón endureciéndole el corazón para confirmar su descendencia, a fin de que las consecuencias de su rebelión fueran su propio castigo. Con esta ilustración, Pablo nos dice que algunos somos más valiosos que otros, sino simplemente que el Creador controla todo lo creado. El objeto creado, sin embargo, no tiene el derecho de demandar cosa alguna de su Creador. Su existencia depende de él. Al tener en cuenta esta perspectiva, se elimina cualquier tentación de enorgullecernos por logros personales. ¿Dirá el barro, por qué me has hecho de esta forma al alfarero? 700 años antes del nacimiento de Jesús, Oseas habló de la intención de Dios de restaurar a su pueblo. Pablo aplicó el mensaje de Oseas al propósito de Dios de que los gentiles fueran parte de su familia, después de que los judíos rechazaron su plan, por supuesto. El versículo 25 es una alusión a Oseas capítulo 2, versículo 23, y el versículo 26 de Oseas capítulo y versículo 10, ¿sí? Ahora, Isaías profetizó que solo un número reducido, un remanente del pueblo original de Dios, los judíos serían salvos. Pablo vio ocurrir esto en cada ciudad en la que él predicaba la palabra. A pesar de que iba primero a los judíos, muy pocos aceptaban el mensaje. Entonces los versículos 27 y 28 se basan en Isaías capítulo 10, versículo 22 al 23 y capítulo 9, versículo 29. Esto corresponde a Isaías capítulo 1, versículo 9. Algunas veces somos como estas personas que intentan guardar la ley para estar bien con Dios. Quizás pensamos que basta con asistir a la iglesia, ocuparnos en sus actividades, diezmar y ser buenas personas. Eso es lo que se espera, ¿no? Pero las personas y las palabras de Pablo nos sacuden. Pablo implica que el plan de Dios no es para los que tratan de ganar su favor siendo buenos. Es para los que creen que nunca serán suficientemente buenos y por lo tanto tienen que depender de Dios. Solo si ponemos nuestra fe en Cristo, seremos salvos. Si lo hacemos, nunca seremos avergonzados ni defraudados. Ahora,
Los judíos tenían una meta loable: honrar a Dios. Sin embargo, optaron equivocadamente por una rígida y dolorosa obediencia a la ley. Algunos se decidieron más a la ley que a Dios, se dedicaron más a la ley que a Dios. Pensaban que si cumplían con la ley, Dios tendría que aceptarlos como su pueblo. Pero uno no puede obligar a Dios. No. Los judíos no vieron que sus escrituras, el Antiguo Testamento, enseñaba que la salvación es por fe y no mediante los esfuerzos humanos. Eso tenemos que entenderlo bien. Ahora, la palabra piedra de tropiezo era Jesús. Los judíos no creían en él porque no llenaba sus expectativas en cuanto al Mesías. Algunas personas aún consideran a Jesús un tropiezo porque la salvación por la fe no tiene sentido para ellas. Por lo tanto, tratan de tratarse un camino a Dios o esperan que Cristo pase por alto sus defectos. Otros tropiezan con Jesús porque los valores de Cristo son opuestos a los del mundo. Él espera humildad y muchos no están dispuestos a humillarse delante de él. Cristo demanda obediencia y muchos rechazan someterse a su autoridad. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Qué profunda enseñanza del apóstol Pablo. Y sigue diciéndonos que la salvación no es por obra, es por gracia, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Por nadie más. Por eso es que usted ve diciéndonos a nosotros, animándoles en cada video, presentando la oración de fe: acepte a Cristo, busque a Cristo, entregue su corazón a Cristo para que sea salvo. Es lo que hay que hacer. Y aquí pedimos que repita la oración con todo su corazón. Ahora, puede ser una oración con sus propias palabras, pero tiene que ser de verdad que usted se convierta al Señor para convertirse en una nueva criatura. Dice la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Gloria a Dios. Es la mejor decisión que usted ha tomado en toda su vida. Ahora, medite todos los días en la palabra. Deje que la palabra le enseñe. Lea esta carta a los romanos, esta epístola tan maravillosa, tan profunda, que nos habla de hacer de nuevo, de venir a Cristo, de que en Cristo está la salvación. Ore, converse con el Señor, cante alabanzas y venga a la iglesia. Acá juntos vamos a seguir disfrutando, aprendiendo de las maravillas que tiene el Señor para nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Gracias por la enseñanza que nos das a nuestra vida cada día, mi Dios. Gracias por la enseñanza que nos estás dando aquí en este libro a los romanos, mi Dios. Gracias por esta palabra tan profunda que nos regalas cada día, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo la lleve por todos los rincones del mundo, que haga que las personas la escuchen y busquen ponerla en práctica. Y esa puesta en práctica traiga un cambio en la persona. Te acepten a ti, Señor, como Salvador y como Señor. Y que su testimonio, con su testimonio, hagan también que otros acepten a Cristo, Señor. Sí, Padre, lleva esta palabra, Señor, llévala, que el mundo la necesita. Necesitamos tu palabra, Señor. Palabras de esperanza, mi Dios, porque el mundo no nos da esperanza, Padre. Solo tú. Por eso te damos gracias, alabamos y glorificamos tu nombre y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día.
sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros. Y nosotros desde acá les deseamos, ¿sí? Les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.